Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias un día más por acompañarnos, sobre todo por mantener el silencio, puesto que vamos a intentar transmitir la conferencia que nuestro amigo y compañero Miguel Ángel Ruiz pues ha preparado para esta tarde. Ya tenéis ahí el título: Generación Índigo, cambio global, como hablábamos el otro día en la conferencia cuando presentamos la próxima, que era la de Miguel Ángel. Y le tenemos que agradecer el que está aquí en esta tarde, porque ha venido expresamente desde Santander, donde trabaja, para traernos su conocimiento. Él es un gran investigador, está muy relacionado siempre con los medios de comunicación, con la televisión, con la radio, con todo aquello que se expande, que se divulga, para hacer llegar el conocimiento que, como bien sabemos todos, es tan plural y que viene por tantos sitios y tantos lugares. Él ha hecho un trabajo muy interesante, además muy actual, porque este tema de los niños índigos, aunque hay otras personas que tenemos otro concepto de ellos, pues lógicamente es muy interesante para aquellos que están interesados. Por lo tanto, os invitamos a que permanezcáis en silencio. ¿Se oye bien por allí detrás? Perfecto, es que los inventos de la técnica son maravillosos. Lo que ocurre es que a lo mejor se tardan 3 o 4 años en ponerlos en práctica, pero bueno, no está nada mal, no está nada mal. El fin es lo más importante. Pues solo me queda pues presentaros a nuestro amigo, a Miguel Ángel Ruiz, y darle, pues como él se merece, pues un aplauso de bienvenida. Pues nada, buenas tardes. ¿Me oís bien, no? Antes que nada, agradeceros a todos y cada uno vuestra asistencia. La verdad que, aunque está más o menos acostumbrado a dar charlas, a uno se le hace raro, ¿no?, que venga la gente a oírle, no sé, en especial a mí, y que haya gente dispuesta a estar hora y media sentado oyendo hablar de un tema como este. Y es curioso, ¿no? Porque, bueno, la última vez que estuve aquí, y yo no sé cuántos de vosotros me conocéis o no, hablé sobre el lado negativo del pensamiento positivo. Y era una conferencia que yo creo que sea bastante respetuosa, yo creo que hacía importantes, espero que fundadas, críticas al movimiento. Entonces me sorprende que hay tanta gente que viniera a oírme hablar de índigos, porque yo voy a dar una visión que generalmente no es la que se suele dar, ¿no? También dar las gracias y dedicar esta conferencia a todos vosotros que habéis venido, pero también a una persona que la última vez que estuve aquí, Juan Miguel y María Jesús, muy simpáticos y muy amables, me invitaron a cenar con ellos, con su gente, estuvimos allí, y en ese momento de la cena se me acercó una señora que está aquí sentada y que me propuso un pequeño reto. Dice, te propongo un reto. Y yo pues me quedé así un poco asustado. Dice, esta charla, que sí, que de hoy, que lo has hecho muy bien y tal, ¿que tú serías capaz de dar una charla así, a tu estilo, sobre niños índigos? Y tuve miedo porque es un tema muy resbaladizo. Pero, poco a poco lo he ido teniendo claro, y cuando tuve la suerte que me volvieron a invitar a dar una conferencia aquí, no habían tenido suficiente, entiendo, pues propuse el tema de los niños índigo, y es de lo que vamos a hablar hoy. Es como digo, lo que voy a hablar solamente es mi opinión. Quiero decir, seguro que todos tenéis otras visiones, pero yo lo que he hecho ha sido una especie de lo que suelo hacer, ¿no? Compendio de todos los varios aspectos del mismo fenómeno, pero digamos que los he investigado de una manera completamente libre de prejuicios, etcétera. Entonces yo voy a dar mi visión. La vemos entre todos. Yo desde luego voy a fundamentar porque pienso así, voy a razonarla, y luego pues abrimos un poco aquí un gran debate entre todos y vemos qué hay detrás del fenómeno este de los índigos, ¿no? Por otro lado, ya que estáis aquí, etcétera, etcétera, y supongo que el tema suscita cierto interés, entiendo que hay un conocimiento, un punto de partida. Yo creo, en la sala todo el mundo sabe lo que son los niños índigos. Levantad la mano a los que sí. O sea, mayoría, ¿no? Bien, eso está bien porque hay que saber un poquillo a qué nos enfrentamos.
tenemos aquí, bueno, ¿qué es una persona índigo? Por definición, en realidad, y aunque parezca luego un tema complejo, en realidad definirlo es muy fácil. Y sería, un niño índigo sería una persona que su aura es índigo, es de una tonalidad azulada. Y quizás esa es la definición más precisa, ¿no? Tenemos aquí tres diapositivas que básicamente es un poco lo que la corriente viene a decir que son los niños índigos, ¿no? Serían, como bien sabéis, una serie de niños espirituales, unos niños especiales, ¿no? Que estarían llegando todos para, digamos de alguna manera, cambiar el mundo a un mundo mejor, ¿no? Bueno, aquí hablan que son como catalizadores para reaccionar una serie de transformaciones, etcétera, etcétera. Y aquí hay una cosa que es tremendamente, y la pongo en rojo por eso, dice que van a transformar la sociedad a través del cuestionamiento y la transformación de todas las instituciones rígidas que nos rodean. En realidad, si prestamos un poco de mirada, lo que estamos hablando es una suerte de cambio institucional, cambio político, ¿no? Aunque los niños índigos están muy asociados a lo que sería la espiritualidad, la nueva era, un mundo de más armonía, digamos un mundo mejor. Sin embargo, en lo que es la realidad física nuestra, ellos o los niños índigos están definidos también desde la transformación social, ojo, incluso política, porque hablamos de instituciones. Todo eso tendrá una serie de repercusiones que seguiremos viendo, ¿no? Pero bueno, digamos que esta es un poco el qué son los niños índigos. Luego, ¿cómo son? Bueno, pues aquí hay un compendio. Puede haber o no un cierto consenso, se puede encontrar de todo en internet y luego lo veremos, pero muy resumidamente pues serían niños muy empáticos, que tienen una gran sensibilidad, tienen un gran sentido de la justicia, ¿no? Por otro lado son, de hecho a veces se los confunde o se los tiende a confundir con el trastorno de déficit de atención, ¿no? Que tienen, se distraen fácilmente, tienen poco poder de concentración, etcétera, etcétera, ¿no? Dicen que se resisten a la autoridad. De hecho, esta frase es una de las que más vais a encontrar en toda la literatura índigo, porque hablan un poco de que serían niños que se adaptan mal a la escuela tradicional, niños que se adaptan mal a los modelos clásicos de autoridad. Por ejemplo, niño, no hagas eso porque yo lo digo. Ese que yo lo digo, digamos, sería como una bomba para el índigo. O sea, la autoridad para ellos proviene del respeto y no por digamos el poder coercitivo o que las instituciones les obliguen, ¿no? Dicen que preferirían otras zonas de otras formas de aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, aprende a un nivel exploratorio y se resiste a memorizar mecánicamente o ser un mero oyente. Que son compasivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces digamos que serían una especie de niños espirituales, unos jóvenes sabios, una especie de almas viejas que se estarían reencarnando, pero además lo estarían haciendo en masa, es decir, digamos como si en los últimos 2-3-4 décadas el nacimiento de estos niños se hubiera crecido de una forma exponencial, ¿no? Y además daros cuenta que muchas de las explicaciones o muchas de las frases que se usan para describir a los índigos son o giran bastante en torno a su actitud con respecto con los padres y también a su actitud y a su no encajar en lo que es la escuela tradicional y lo que son las formas típicas de, bueno, vamos a decir de autoridad. Como son niños en la mayoría, pues con la autoridad en la escuela, en el aula, ¿no? Todo eso es importante porque estamos haciendo un mapa mental de lo que son los índigos. Cuando lo abramos veremos otras cosas diferentes, ¿no? Pero centraros mucho en esa descripción del niño que no encaja y que especialmente no encaja en el aula. Luego, características. Bueno, pues aquí se abre un poco más el abanico a su perdón, es que tengo dos. Características, pues aquí se abre un poco el abanico a lo que ellos son, ¿no? Que tienen sentimiento de realeza, es decir, serían como una especie de almas viejas espiritualmente, tienen sensación de merecer estar aquí, vuelven con el tema de la autoestima, de la autoridad. Y no sé, dice, por ejemplo, hay cosas que son muy difíciles, por ejemplo, esperar en una fila, ¿no? Bueno, a mí eso me llaman
bastante la atención. Dice, se frustran con sistemas rituales que no requieren pensamiento creativo. O sea, estaríamos hablando de un tipo de personalidad que de alguna manera rechaza las formas vacías de ritual, ¿no? Serían gente, pues, digamos, con más alma que forma en ese sentido. Y bueno, dicen también que ellos encuentran mejores formas de hacer las cosas, tanto en la casa como en la escuela, etcétera, ¿no? Dice, parecen antisociales a menos que se encuentren en otros niños de su misma clase. Como vemos, en las tres diapositivas se centra en eso, en la autoridad, en la escuela y en su carácter. Vale, lo primero que hay que hacer cuando se estudia un término es ver cuál es la historia del pensamiento que lo creó, es decir, cuál es la historia de ese término. Y curiosamente, este término nace de boca, o se lo inventa, o quizás se choca con él, o lo canaliza, no lo sé, una señora que se llama Nancy Ann Tate. Es una dotada psíquica, no sé si es una suerte de medium, etcétera, pero que tiene la capacidad, o sea, tiene sinestesia. Es decir, ella es capaz de oír colores o de ver el aura o más o menos como de tocar sonidos. O sea, serían como una especie de opciones variadas, y ella lo que hace es que es capaz de ver el aura. Y ella en 1982 escribe el libro que tenéis aquí, que se llama Entendiendo tu vida a través del color, ¿ves? Escrito por Nancy Ann Tate, y que ella dice que en los años 60 aproximadamente, como estaba acostumbrada a leer auras y veía los colores y diagnosticaba por los colores del aura, y de pronto se encontró con una especie de descubrimiento, ¿no? Y eran una serie de niños que tenían un color diferente en el aura. Estos niños eran los índigos. Y de pronto, conforme fue variando, siempre según ella, dice que cada vez estaban naciendo más niños de ese estilo. Dice, actualmente la mayoría de gente menor de 30 años tienen este color en su aura. Quedaros con ese dato, la mayoría de la gente, porque refleja muchas cosas. Con todo, el tema a partir del libro de 1982 de Nancy Ann Tate, quedó, digamos, como en el olvido, pues prácticamente una década, hasta que lo rescató este otro señor, Lee Carroll, que todos le conoceréis porque es el canalizador de Crión. Crión es una criatura espiritual que no solo canaliza sobre este señor, empezó a canalizar con él en 1989, sino que, bueno, se supone que ha canalizado a más personas en el mundo, pero lo importante de ellos es que, digamos, hicieron una especie de boom. Y no es hasta el año 1998 donde el término índigo de Ann Tate, Lee Carroll y Jan Tober, que es su mujer, digamos, lo rescataron, entrevistaron a Nancy Ann, y digamos, estos son los verdaderos lo que hicieron famoso el término, ¿no? Son la gente que de alguna manera rescata que el término, año 98, estos tienen un tirón mediático mucho mayor que Nancy Ann. Escriben, pues eso, 15 libros de metafísica en 12 años, y de alguna manera esto, lo que ahora llamaríamos se hizo viral, se hizo masivo. Ellos tienen mucha difusión, y además ya en este año 98, son donde más o menos empiezan los primeros coletazos, o donde comienza la implantación masiva en Internet, más o menos por el año 2000, del año 95 al año 2000 es donde aquí en España y en otras muchas partes del mundo, todo el mundo se conecta a Internet, ¿no? De alguna manera más masiva. Internet, si los libros de Crión contribuyeron a que el concepto se ampliara, Internet ya lo hizo totalmente masivo, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa bastante curiosa, y es donde yo empiezo, digamos, a detectar algunos problemas. Internet es totalmente como un caleidoscopio de información. Es decir, cualquier cosa que se pone en Internet acaba siendo copiada en webs, sacada un poco de su contexto, etcétera, etcétera. Internet funciona un poquito como aquel teléfono roto, pero además como si fuera un altavoz. Multiplica y amplifica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que podía haber sido más o menos una definición formal, por así decirlo, del término de los índigos, a partir del libro de eso, luego en Internet se hace viral, y luego puedes en Internet finalmente
con el tema índigo acabas viendo unas descripciones que acaban siendo incluso contradictorias algunas entre sí, ¿no? Pues bueno, eso lo del color del aura, el sexto chakra es índigo. Dice, o sea, esto, que lo pongo aquí, perdón, no lo he explicado, esto es un pequeño ejemplo de algo que a mí me llamó mucho la atención, pero era como de las webs, digamos, más ya... No quiero decir sensacionalistas, pero sí eran más ultra espiritualistas y que de alguna manera dan una versión de los índigos que rompe con otras que igual eran más tradicionales, ¿no? Dicen que poseen ojos grandes y frentes prominentes, lo cual, bueno, llama mucho la atención. Son vegetarianos de nacimiento, o sea, hablamos de un tipo de niño. Lo que quiero decir con este párrafo y poniendo encima el calidoscopio de internet es que la difusión hizo que no existiera solo una percepción de niño índigo, sino que existieran muchos tipos, y algunos de ellos, digamos que eran un tanto extremos, ¿no? Prácticamente se los empezó a percibir no solo como niños especiales o con niños con cierta visión intelectual, sino prácticamente con maestros ascendidos de 3 años. O sea, hay algunas cosas que tenían... pues yo que sé, cosas muy llamativas, ¿no? Por ejemplo, crecen más rápidamente, duermen menos de 8 horas. O sea, yo por ejemplo, un crío no lo sé. Quiero decir que en el momento de que la información se hizo viral, empezó mucho la confusión que hay en torno al tema de los índigos. Ahora mismo, si buscáis índigo en internet y sobre todo lo hacéis desde el buscador, lo normal es que os salga alguno de los vídeos de YouTube y podáis encontrar algún vídeo y seguro que pincháis porque es muy llamativo, ¿no? Niño índigo de 3 años, mira lo que dice. Bueno, pues tú pinchas y por ejemplo hay un crío que se está comiendo un trocito de calamar o de pulpo y que tiene una conversación con la madre que es como muy elaborada espiritualmente, y dónde está la cabeza del pulpo y dónde estaba antes de nacer y no sé qué y no sé cuánto. Entonces hay muchos casos de esos, y también tengo que decir, ¿no?, que evidentemente todos nos hemos encontrado con niños que son realmente sorprendentes desde el punto de vista de pues, que tengan una sagacidad, una inteligencia, una madurez, etcétera, ¿no? Todo está larvado, pero hay una parte que sería, digamos, esos niños, pero yo lo que quiero hasta aquí es que la separemos un poco de lo que es el fenómeno mediático de internet que transforma, cambia y amplifica toda la información que tenemos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, y luego, pues bueno, esto era un poco, lo anterior era un ejemplo de esto, ¿no? Esto es más de lo mismo. Cosas que me he encontrado en internet que llega a un punto que dices tú, o sea, es irreal que un niño de 3, 4, 5 años que te presente estos síntomas y que no lo esté estudiando la ciencia, ¿no? Pues yo qué sé, pues dice, pueden tener un ligero abultamiento del lóbulo frontal, son ojos grandes y una cobertura fina, o sea, una cobertura ósea fina, por lo que generalmente son delgados. No sé, parece un poco una descripción casi de un extraterrestre, ¿no? Que si son zurdos, que si pueden esperar un proceso inicial de depresión muy temprana, digamos que son en algunos casos inestables emocionalmente. Luego aquí hay una serie de cosas, como digo, que incluso llega a ser contradictorio, porque muchos de los niños índigos, de lo que sorprendía que eran como almas sabios jóvenes, ¿no? Como almas viejas, y que eran niños con una gran sabiduría, ¿no? Entonces aquí llama la atención que pueden tener un vocabulario escaso, o que, bueno, experiencias psíquicas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego fíjate en algunas cosas también como de alguna manera mucha de esta literatura no se sostiene, ¿no? Porque dicen, tienen profunda empatía con otros, pero son intolerantes frente a lo que consideran una estupidez. Pues yo qué sé, no voy a decir dónde está la empatía, ¿no? Pero bueno, digamos que hasta aquí el punto de vista de internet y el punto de vista más o menos masivo, que suele ser, bueno, también decir que hay una abultada literatura en cualquier sección de Nueva Era en una librería, ¿no? O sea, sobre los niños índigos y cómo educar niños índigos podéis encontrar un montón de información. Y esta es un poco la visión, como digo, tradicional, de dónde viene el término, etcétera. ¿Qué encontramos nuevo? Luego, lo que habla la ciencia, ¿no? Y lo que habla la ciencia no es halagüeño. Ellos lo primero que te van a decir es que el término índigo es pseudociencia, que no hay estudios científicos que lo corroboren, que la gente que lo ha hecho, o sea, no comenta que no hay una realidad empírica de esto, ¿no? Entonces, en este caso, traigo a 2 personas. Uno es Robert Todd Carroll, que es un escritor, doctor en filosofía, etcétera, y que, bueno, es una persona bastante beligerante con las creencias. Y él dice una cosa que a mí me resultó muy interesante, y ha hecho un poco el estudio previo que yo decía, sino que empezó a clasificar
todos los conceptos que había encontrado en internet, todas las conceptualizaciones de los niños índigo, y encontraba que muchas de ellas variaban dependiendo de quién construía el discurso. Es decir, que él empezó a encontrar que más o menos era un concepto un tanto vacío en el que cada uno, dependiendo de si tú eras un medium, dependiendo de si eras un psicólogo, dependiendo de si eras un pediatra, etcétera, etcétera, construía un niño índigo un poco a su imagen y semejanza, porque realmente no había un niño índigo bien identificado o bien definido por la ciencia, y eso le llamó la atención, ¿no? Lo de la multiplicidad de los conceptos de niños índigo. Y luego decía que de alguna manera también se estaba dando cuenta que bajo la etiqueta índigo se estaban empezando a almacenar una serie de personas, o se estaba usando como justificación, si queréis, de determinados problemas de comportamiento, niños que tenían, bueno, vamos a decir mal educados, ¿no? Niños que tenían ciertos problemas de conducta y los padres no sabían reconducir, o incluso determinadas zonas narcisistas, ¿no? Entonces, bueno, esta es la opinión de Robert Todd, pero hace un estudio de ello, y sí, lo que quiere decir es que también, señores, hay un peligro sobre el tema de los índigos, que luego entraremos en más profundidad, pero este señor ya alarma. Este señor, que es norteamericano, y tenemos a otro que es español, que es Carlos González, que es un doctor en pediatría, es escritor. Podéis encontrar entrevistas de él en internet. Él es una persona en su campo bastante respetada, y luego también es una persona, pues que, bueno, el típico que es un pediatra, doctor en pediatría, pero que él da charlas, el típico que da charlas sobre cómo educar a tus hijos, problemas de educación con los niños, aprende a decir no, etcétera, etcétera. Y él un poco se hizo famoso porque estuvo en un congreso, aquí esto es digamos un extracto de una entrevista en el que le hacen, y que a mí me resultó curioso, ¿no? Parece que la escritora pues le tira un cable y le dice que has pasado este fin de semana como conferenciante del Congreso sobre los niños índigo. Cuéntame, bajo tu punto de vista, qué está ocurriendo con las generaciones índigo, cristal, etcétera. Y él digamos que se retracta, dice, yo no fui a un congreso sobre, dice, yo fui a un congreso sobre niños del tercer milenio, dice que es una manera de decir los niños de ahora. O sea, él dice que eso no, y dice, los niños índigo y cristal no existen, el concepto mismo es una gran mentira y una gran estupidez. Las características que habitualmente se usan para etiquetar niños índigos se pueden prácticamente aplicar a cualquier niño, dice, en cualquier lugar y en cualquier época. En las últimas épocas, bueno, aquí dice un poco de que se había divulgado una idea de un niño muy mainstream, como muy, digamos, cuadriculada, y que dice que es un niño que si le ponían límites, etcétera, etcétera, que estaba todo el rato buscando una manera de fastidiar, etcétera, y que era normal. Dice, ya esos niños que se dan cuenta que son normales, dice, ahora les han llamado índigos. Dice, pero da mucha pena y también un poco de miedo que algunas personas prefieran creer que sus hijos son mutantes introducidos entre nosotros por los extraterrestres que admitir que son seres humanos, dotados de libre albedrío, de memoria, inteligencia y voluntad. Vale, es muy palmaria, es muy dura, pero bueno, es la opinión de un doctor en pediatría sobre los niños y que conoce el tema, ¿no? Entonces aquí tenemos como dos visiones irreconciliables. El internet y su batería propagandística de la invasión de los niños que van a transformar el mundo, y la ciencia totalmente en contra, ¿no? Pero vamos a profundizar un poco, dejemos la batalla dialéctica entre ciencia y nueva hora, y vamos un poquillo a razonar o a tratar de sumergirnos en cómo es el fenómeno índigo, ¿no? Y qué es lo que pasa en él. Y aquí hay una cosa muy curiosa, y es que los niños índigo existen por diagnóstico. Es decir, tú no eres índigo hasta que en un momento dado alguien llega y pues no sé, le dice a la madre, a la tía o a la misma persona, mira, tú a lo mejor eres índigo. Entonces, en ese momento, digamos, una persona, cuando diagnosticamos, de alguna manera creamos, ¿no? Al poner nombre estamos aplicando esas características, ¿no? Entonces no eres índigo hasta que alguien te lo diagnostica, por así decirlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, primero, ocurre una cosa, y es que evidentemente lo que yo quiero decir es que, y eso es una realidad y nadie puede negar, existen niños muy especiales.
Y eso no lo puede. Yo aquí pongo un poco la dicotomía también de lo que sería una educación completamente diferente, ¿no? Allí tenemos al niño torero, que además tiene una expresión facial durísima, que no le vamos a llamar un niño tradicional, evidentemente, pero ahí le tenéis, y con un niño que tiene pues otra forma de ser y tal. Evidentemente todos vamos a encontrar niños así, y no los niego, ni los niega nadie. Otra cosa es que realidad social haya detrás de esto. Como digo, detrás de este niño lo que hay es un tema de decir, o sea, cuando nosotros ponemos nombre a algo, decimos niños índigo, nos tenemos que estar refiriendo a una realidad concreta, algo que nosotros podamos decir, es un niño índigo y se le nota en muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿quién diagnostica? Y ese quizás es el gran problema. Al no ser una condición avalada por la ciencia, no existe un diagnóstico consensuado. Es decir, en el tema del niño índigo, lo único que ha habido hasta ahora, o lo único que hay hasta ahora, y no adelanto cosas porque luego veremos estudios muy novedosos, pero digamos que hasta ahora, en realidad, el diagnóstico índigo siempre ha sido prácticamente autodiagnóstico, o bien porque tú te lo haces a ti mismo, o bien porque alguien que por otro lado no puede tener una cierta cualificación, porque en el fondo, como digo, la etiqueta psicológicamente está vacío de contenido, alguien te diagnostica, ¿no? Entonces, como digo, el diagnóstico índigo es casero siempre, y esto es muy importante, porque nosotros vamos a diagnosticar un poco por lo que nos parece. Y eso es un fenómeno que tiene una terrible importancia. Además, en Internet, si queréis poner ¿cómo saber si soy índigo? ¿Cómo saber si mi hijo es índigo? Y vais a encontrar un montón de páginas. Aquí viene un pequeño ejemplo de una revista en plan magazine, 9 formas de saber si tu niño es índigo. Probablemente tienes uno en casa y no lo sabes. Claro, esta es la típica imagen, no sé, el típico test chorra que lo puedes leer en una revista que ni siquiera es de psicología, pero que a veces se aplica a otras cosas. Pues yo qué sé, si tu niño ve demasiado la tele, o cómo saber si tu niño tiene, no sé, cualquier otra cosa. El problema es que en el tema índigo no hay unos test serios que sustituyan a esto. Entonces, al final, esto es la manera clásica y la manera directa que usa todo el mundo para saber si su niño, su sobrino o quien sea es índigo. ¿Y qué encontramos? Bueno, existe un cuestionario de 21 preguntas cuya respuesta indicaría la presencia de su niño, si su niño es índigo, ¿no? Si va con un sentido de realeza o superioridad, lo cual es una pregunta un poco amplia. Si se siente con derecho de estar aquí, lo cual también es una cosa bastante subjetiva. Tú le preguntas a un niño, ¿tú te sientes con derecho de estar aquí? El niño te va a mirar como diciendo, bueno. Si tiene una autoestima claramente evidenciada, esta la quito, ¿no? Tiene dificultades con la disciplina y la autoridad. ¿Qué niño no tiene dificultades con la disciplina y la autoridad? Es que el problema es encontrar un crío con 4 o 5 años en pleno momento explorativo de la vida que sea totalmente obediente. O sea, eso sí sería normal, ¿no? Se resiste a acatar ciertas instrucciones que les dan. ¿Y qué niño no? ¿Sabe? Así como esto, o sea, les atormenta hacer cola. O sea, realmente lo que estáis diciendo aquí en estas 15 más o menos, ¿no? Que si se frustra al hacer actividades rutinarias, que si ve cómo hacer las cosas mejor en casa, en el colegio, es inconformista. O sea, esto a mí me da la razón a lo que decía el doctor en pediatra. No hay niño que no cumpla esto. Es más, si no lo cumple, es que quizás es lo que fuera patológico, ¿no? Bueno, aquí sigue más o menos haciendo unas mismas, y al menos si son, me parece que eran 21, si al menos 10 de las respuestas son positivas, al menos 10 de las 21, con lo cual es menos de un 50%, pero bueno. Dice, probablemente esté en presencia de un niño índigo, y con 15 o más, pues claramente, ¿no? Bueno, más o menos aquí pues sigue lo mismo. Si tiene sentimientos de culpa, si se aburre con cierta facilidad al asignarle tareas, tiene síntomas de déficit atencional, eso realmente podría ser una enfermedad, pero ¿qué niño no se le va un poco la atención, ¿no? Que si es creativo, tiene empatía por otros, inteligente, soñador, etcétera, ¿no? Y luego hay muchas cosas, dice, pues es su hijo de inteligencia espiritual, y eso también una madre normal, ¿cómo lo ve? O sea, mi niño, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que me ha leído las obras de Blavatsky, y dices tú, este niño, o sea, realmente es muy fácil con este test, tal como está montado, que una persona, si tiene cierta predisposición, va a decidir que su niño es índigo. Pero además,
aquí hay otra cosa que es incluso más curiosa, que es el tema de los adultos. Porque claro, como todo este movimiento empezó en los años 60 y tenemos la mala suerte de crecer, pues ya hay adultos índigos también. Y el tema del adulto índigo es prácticamente lo mismo que el niño. Dice, ¿has tenido alguna de las características que pues, suelen mostrar los niños índigos? Bueno, como es la primera pregunta y no la define, pues esa te la saltas. ¿Tienes problemas de concentración? No hay nadie que no tenga algún problema de concentración. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Pues vamos, salvo que estudies mucho y tal, pero todo el mundo siente, o sea, digamos que son sensaciones constantes que a uno pues no tiene, que si vives en el caos. Dice, ¿es difícil estar en un trabajo que no sea variado y con cambios constantes? Pues no, yo quiero ser como una máquina y tal. Viven en un cambio constante, todos vivimos en una... O sea, quiero decir, no me lío. Básicamente que este tipo de test no tiene ningún tipo de validez psicológica y que al final uno va, si uno quiere ver que es índigo, con este test dice, joder, las 10 puntos. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí voy a presentar esto solamente a modo de ejemplo. También sé que el trastorno de déficit de atención con hiperactividad es una enfermedad que está muy en tela de juicio, que las farmacéuticas también han hecho de todo por implantarlo. De hecho, por ejemplo, se diagnostica mucho más déficit de atención en España que en Francia, lo cual también... pero bueno, esa daría otra discusión. Ahí nos estamos metiendo con el tema de la medicina. Pero sí hay una cosa que yo quiero mostrar, y que esto, como veis, está sacado del DSM-4. Ahora está el 5 vigente, pero el 5 también es bastante más... es famoso por ser mucho más... como dirían... como hacer una enfermedad de cualquier cosa, y el 4 tiene un poco de mejor fama. Y entonces esto, lo que os quiero poner es lo que sería de alguna manera en contraposición a lo anterior, lo que es un diagnóstico más serio, más científico, ¿no? Entonces hay varios tipos, pero aquí lo veis más o menos. Esto es lo que diría, digamos, lo que dice la medicina más oficial, que esto está consensuado, sobre cómo si alguien tiene trastorno de déficit de atención. Dice, serían 6 o más de los siguientes síntomas de desatención que han existido por lo menos durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente. Es decir, estamos hablando de alguien que desde el punto de vista médico y con todos los baremos tiene un comportamiento que no es normal en otros niños, ¿no? Dice, a menudo no presta atención suficiente a los detalles, incurre en errores por descuido en las tareas escolares, en el trabajo, en otras actividades. Es decir, es un niño que se equivoca, es un niño que al final no es que sea revoltoso, es que hace mal sus tareas, ¿no? Dice, a menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas. O sea, es un niño que o bien no llega a jugar, o bien un niño que una actividad al final la interrumpe. O sea, no puedes trabajar con él, no es simplemente que sea travieso, ¿no? Entonces, bueno, aquí podríamos seguir más, ¿no? El siguiente, de hecho, sigue, o si se cumplieran más, de las siguientes hiperactividad, ¿no? De los siguientes ejemplos: que se mueve en exceso manos en pie, que se remueven en el asiento, que abandona a menudo su asiento en la clase o en otras situaciones que permanezca sentado. Esto, como veis, son unas descripciones que tienen más entidad, porque tú, por ejemplo, si sois madre de un niño así y vais a clase, decir, mira, es que el resto de niños permanecen sentados en el aula, pero es que el suyo se levanta y no consigo tenerle sentado toda la mañana. Quiero decir, son una serie de categorías que se pueden objetivizar mucho mejor que lo anterior, ¿no? Entonces, esto, vale, os lo he puesto para que veáis la diferencia de lo que es un diagnóstico aceptado por la ciencia de uno que no lo es. Ahora el pregunto es, si realmente los otros, como dije, todo el mundo hace autodiagnóstico, y como dije, bueno, realmente hay mucha gente convencida de que son índigos o que de sus hijos son índigos, ¿dónde está la trampa? Si realmente es tan fácil de ver qué es lo que pasa. Y la respuesta la encontramos en un efecto de la psicología que se llama el efecto Forer, y que es tremendamente curioso y una cosa que yo creo que todo el mundo debería saber. El efecto Forer también se llama falacia de validación personal, y digamos que es un experimento que hizo Bertrand Forer en 1900. Aquí pone 84, pero yo sé que era 48, o sea que creo que me he equivocado con la fecha. Y este hombre hizo una cosa súper genial. Dejad de leer un momento y a prestarme atención. Este hombre lo que hizo fue que a un grupo de gente como todos vosotros
les engañó, que eran sus estudiantes, y les dijo: mira, estamos creando un nuevo test de personalidad y para saber si funciona necesito vuestra colaboración. Entonces a todos les pasó un cuestionario más o menos largo, le estuvo pues como 3/4 de hora poniendo X, aquí, allí, no sé qué. Entonces produjo muy bien la ficción o la sensación de que se les estaba pasando un test a cada uno. Y luego lo que hizo es que cuando les dio la solución, a todos, absolutamente a todos, les engañó y les dio el mismo texto, la misma solución. O sea, cada uno no sabía que, digamos, el resultado de su test era igual que el de su compañero, pero se produjo un efecto muy curioso. Y es que todo el mundo dijo: joder, me has clavado. De hecho, es que él lo que hace, que consiguió un 4,2 sobre 5, porque le preguntó a la gente: mira, este es el resultado que me ha dado, mi test me ha dado sobre ti, sobre su personalidad, pero como lo estamos validando, quiero que leas esto y me digas honestamente si tú te sientes reflejado en ello, y que lo hagas puntuándolo de 0 a 5, porque si lo puntúas muy bien es que entonces mi test funciona y efectivamente estoy calificando bien tu personalidad. Y sacó un 4,2, o sea, eso es un 8,4 sobre 10. La gente dijo: tu test es bastante bueno. ¿Qué es lo que hizo? Que les dio esto. Y es un test por el cual funcionan también los horóscopos. O sea, leedlo. Dice: tienes la necesidad de que otras personas te aprecien y admiren, y eres sin embargo crítico contigo mismo. Aunque tienes algunas debilidades en tu personalidad, generalmente eres capaz de compensarlas. Tienes una considerable capacidad sin usar que no has aprovechado. Tienes a ser disciplinado y controlado por el exterior, pero preocupado e inseguro por dentro. A veces tienes serias dudas sobre si has obrado bien o tomado las decisiones correctas. Prefieres una cierta cantidad de cambios y variedad y te sientes defraudado cuando te ves rodeado por restricciones y limitaciones. También estás orgulloso de ser un pensador independiente, de no aceptar las afirmaciones de los otros sin pruebas suficientes, pero encuentras poco sabio el ser muy franco en revelarte a los otros. A veces eres extrovertido, afable y sociable, mientras que en otras veces eres introvertido, precavido y reservado. Algunas de tus aspiraciones tienden a ser bastante irrealistas. Y esto lo vio todo el mundo y dijo: me has clavado. ¿Qué ocurre? Esto se conoce en psicología desde hace mucho tiempo, el efecto Forer. Y hay que tener mucho cuidado cómo uno recibe la información. De hecho, yo creo que el horóscopo este de la semana, joder, o sea, si hay 12 signos y hay 44 millones de españoles, significa que al menos 2-3 millones de españoles somos todos sagitarios y todos tenemos las 3 mismas líneas. O sea, evidentemente no. Pero ¿por qué te sientes o sea, se podría hacer toda una conferencia solamente de este texto, cogiendo las frases, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que muchas veces los resultados, ese diagnóstico, puede estar trucado. Y lo sabemos desde el año 48 gracias a este señor, Bertrand Forer, que dijo eso. Y para mí lo he traído aquí porque me parece una prueba, digamos así, si esto fuera un jurado, prueba 1, de por qué mucha gente al leer determinadas cosas dice: sí, yo soy índigo. Y luego hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Esto está sacado de la creadora del concepto, de Nancy Ann Tate. Y es una señora que, como veis aquí arriba, no sé si esto se mueve, no, bueno. ¿Esto tiene puntero? Arriba. Oh. Espérate que la liamos. Arriba del todo. Ah, esto. Dice: índigos famosos. Claro, cuando uno conoce a los índigos dice: oye, ¿y quién será índigo? A mí, para comparar y hacerte una idea. Entonces, pues yo a lo mejor de índigos no sé tanto, pero de otras cosas un poco más. Y a mí me llama mucho, y de hecho hasta me preocupa, cuál sería la visión espiritual de Nancy Ann Tate. Porque uno de ellos es Obama. Obama es un niño índigo. Por los cojones. Mira, Obama hay un dicho en conspiraciones que es que dicen que George Bush encarcelaba a los terroristas, pero Obama los mata. Obama, a pesar de ser premio Nobel de la Paz, es la persona que personalmente autoriza todos los asesinatos selectivos con drones que se hacen sobre Pakistán, Irak, etcétera, etcétera. Ese señor, ese índigo,
ha matado, al menos ha autorizado a más de 300 asesinatos, y luego muchos de ellos son, o sea, un misil sobre, pues como pasó en 2009, un misil sobre un entierro en Pakistán. Murieron 200 personas. El siguiente es Tiger Woods, que es un famoso golfista que pues tuvo un problema en su vida, fue adicto al sexo, se acostó con miles de mujeres y luego se arrepintió. Yo no tengo nada que decir sobre él. No lo digo en serio, no le conozco, o sea, no sé si es. Este Rafael Correa, bueno, Rafael Correa yo estaría de acuerdo. Por cierto, este señor y yo no sé por qué son el mismo. ¿Eran un escritor? No, y es que luego este de abajo simplemente es un protester, o sea, un manifestante, que bueno, tampoco es una persona concreta, ¿no? Eminem, pues vale, ven, así es índigo, digamos, porque es... O sea, no tampoco esté súper de acuerdo, pero dices tú, bueno, por lo menos es alguien que sí que rompe un poco los cánones, aunque sea por ser cantar rap y ser blanco. Pero luego aquí tenemos a Chelsea Clinton, que es hija de Bill Clinton, y que desde que yo sé tampoco ha hecho nada así como muy especial, ¿no? Entonces, yo no digo que no lo sea, bueno, sabes por lo menos que Nancy Tate es demócrata, pero realmente a mí me llama mucho la atención si estos son los niños índigos. Y me lo olvidaba, el Mark Zuckerberg pues este niño, que es un genio, pero ha hecho la mayor base de espionaje colaborativo del planeta, Facebook. Entonces, tampoco, si esto es el despertar de los índigos, flipamos. Entonces, ¿qué ocurre? Yo, también un poco para que vosotros veáis, yo voy a poner mis índigos también. Un ejemplo, podría poner muchos más. También al final estoy yo cayendo en la trampa de construir yo mi propio concepto índigo, como decía el Robert Todd, es decir, para mí, ¿qué es índigo? Luego lo explicaré, pero yo, por ejemplo, para mí estos tres. Son 6, pero John Lennon, yo desde luego lo de aquellos cánticos de darle una oportunidad a la paz, todo el activismo que tenía en contra de la guerra de Vietnam, desde luego era alguien que luchó para mí desde un punto de un mundo mejor. Edward Snowden, del libro, o sea, desde luego irrumpió, cogió todo el material de la NSA y se lo dio a la prensa y a los rusos. Desde luego hizo una disrupción. Y Ada Colau, alguien que ha creado la plataforma antidesahucios contra la hipoteca para evitar que la gente pierda sus casas, yo desde luego, claro, son mis índigos, me van a decir, es que son muy políticos. Bueno, pero es que realmente no hay un manual de índigos, ¿no? Entonces, cada uno se lo lleva a su casa. Estos tres para mí serían índigos. Daniel Ellsberg es un señor que trabajaba para el Pentágono en Estados Unidos y se dio cuenta que el gobierno estadounidense mentía sobre la guerra de Vietnam. Una cosa que llamaron los papeles del Pentágono. Y se lo dio a 17 periódicos norteamericanos. Y a partir de ahí se creó la crisis de los papeles del Pentágono y todo el mundo supo cómo un gobierno llevaba mediante mentiras a cientos de miles de personas a una muerte por una guerra que la podían haber evitado, que saben que no la iban a ganar y que además no hacía falta. Joder, pues eso al fin y al cabo es alguien que viene a transformar la sociedad en contra de las instituciones rígidas. Roy Burjois es un sacerdote católico que se empezó a manifestar en los años 80 frente a la casa de la Escuela de las Américas en Panamá. Luego la movieron a Estados Unidos. La casa de las Escuelas de América era el sitio donde Estados Unidos enseñaba a torturar y asesinar a todos los golpistas latinoamericanos. Y este hombre consiguió que la cerraran. Luego la reabrieron, pero consiguió que la cerraran. Y evidentemente fue alguien que, aparte de que estuvo encarcelado, etcétera, etcétera, hizo mucho, digamos, por destapar y por cambiar las instituciones. Y Julian Assange, pues yo creo que creador de Wikileaks, tampoco tiene mucha más explicación, ¿no? Vale, estos son mis índigos. Yo no sé si son mejores que los de Nancy Ann, pero bueno, digamos, luego no digáis que yo no contribuyo al mito. Y aquí no os despistéis, porque aunque parece desde el principio que estoy súper en contra del término, me he encontrado una cosa que a mí me apasiona,
y que la quiero compartir con vosotros porque yo creo que desde luego tiene entidad. Y es, ¿qué dice la psicología clásica? Bueno, ya vimos antes que decía la psicología clásica sobre los niños índigos. La pregunta es, ¿se puede reconciliar la psicología con los índigos? Porque también hay una cosa, aunque alguien se invente un término, otro lo popularice, internet lo termine de flipar y hagamos test que estén un poco amañados para que todos nos creamos índigos, eso no significa que en el fondo no puedan existir los índigos. Por un lado va la corriente de la creencia con su lado sociológico, pero luego también está la entidad. ¿Existen los niños índigos? Y en este sentido me he encontrado una cosa que para mí es absolutamente excepcional. Y lo pongo. Aquí tenéis revista intercontinental, se leerá en varios continentes, claro, de Psicología y Educación, número enero-junio 2010. Y hay un estudio, la identificación de posibles niños índigos, un estudio exploratorio, aquí hecho por Antonio Velasco, Olimar Parra y María Ángeles Rosales. Pero aquí hay una cosa que yo, y si la traigo, es porque este estudio explorativo, que digamos es un primer estudio para ver si sobre los niños índigos, es total y absolutamente científico, y además creo que es una de las cosas pioneras, en el sentido de que yo creo que, no sé en inglés, en castellano creo que no se ha hecho nada más, y creo que esto puede ser de la muy poquita literatura científica a nivel psicológico que se ha podido hacer sobre el tema de los índigos. Y no les duelen prendas, básicamente empiezan diciendo que, como por definición el niño índigo es un niño que tiene el aura de color índigo, y ahí pues la hemos liado, dicen que existirían dos métodos de identificación directa. Uno es pero un momento, dos formas de identificarlo. Una es la de corroborar el color del aura, que básicamente sería, y dirían que hay dos formas, una a través de un medium y otra a través de la fotografía Kirlian. A través del medium dicen no parece estar corroborada científicamente la existencia del aura humana y se requiere un experto en visión en lectura del aura. Claro, esto siempre lo van a tirar por una razón, jamás van a poder usar un medium para hacer un estudio de este estilo, porque ellos, para usar un medium como, digamos, instrumento de medida del aura, tendrían que trabajar muy extensamente con el medium primero, ¿sabes? Ver que tiene validez, ver que los datos que él arroja tienen correlación estadística, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo tiran, y lo de la Kirlian lo tiran, pero llegan a una solución de compromiso más tarde en la que dicen, bueno, tenemos mucha literatura índigo que tiene una serie de características que son, por un lado, una tipología muy, muy clásica, y por otro lado, que es conocida. Vamos a hacer un estudio, vamos a hacer una serie de pruebas para identificar los niños índigos a través de sus representaciones, o sea, a través de su personalidad, de sus rasgos, etcétera, ¿no? Y básicamente lo que dicen también es que conocen dos cosas, y es que conocen también, bueno, qué niños se ajustarían al patrón de niño índigo, etcétera, etcétera. Pero para ellos hay una cosa muy importante, y es las características índigo se tienden a confundir con otras dos tipologías. Una son los niños superdotados y otras son los niños con trastorno de déficit de atención. Y ellos alegan, como nosotros a nivel clínico conocemos muy bien estos dos casos, vamos a hacer una tercera categoría que no sea ni una ni otra, para no confundirlos y no hacer una categoría vacía, y lo establecen así, ¿no? Y bueno, tratan de hacer eso, identifican una cosa, ¿no? Pues una serie de características físicas, de personalidad, intelectuales, espirituales, orgánicas, etcétera, etcétera, y sociales. Y hacen este estudio, de hecho hacen una cosa más seria que la anterior, ¿no? Establecen una escala de 28 puntos, que sería el 100%, y entonces pues eso, a partir de 21 puntos tenemos un niño índigo, entre 21 y 14 tenemos un crío que sería un caso posible, ¿no? Y menos de 14 no hay niño índigo. Ellos hacen una batería de test que no he traído aquí un poco por no cansaros, y hacen un análisis de resultados. El grupo de estudio es pequeño, son 30 niños, pero dice, total de 30 niños y niñas analizados, se detectaron solo 4 que calificaron como índigo. Esto es un porcentaje del 13%.
bajo, dice, pero era algo de esperarse si la condición de ser niño índigo es excepcional por lo común y lo corriente. Luego hacen una serie de matizaciones que ahora os digo, ¿no? Pero dice que en el fondo se curan. Dice, no puede afirmarse de ninguna manera que se hayan encontrado verdaderos niños índigos, pero sí pueden asegurarse que pueden someterse a ciertas afirmaciones con la idea, digamos, de mejorar nuestro conocimiento sobre todo esto. Aquí hay una cosa que dicen ellos. Dice, nosotros hemos hecho una categoría de niños índigos y hemos encontrado niños que se adaptan a ese perfil. Eso podría suponer una prueba de que existen. Claro, estamos hablando solamente de un test que se pasa una vez. Ellos dicen, para estar seguro que estos niños son índigos, tenemos que hacer varias cosas. Una es repetir este estudio en más sitios del país, y otro es hacer un seguimiento a estas personas que hemos identificado como índigos, si efectivamente tienen una trayectoria, no solamente unas preguntas que digan en el momento, sino que luego, pues a lo largo de los años y tal, digamos, tengan una vida índigo, por así decirlo, ¿no? Que den un poco sus frutos. Entonces, a mí, la verdad que esto me llama mucho la atención, y igual que he contado lo malo, lo cuento. O sea, hay estudios o hay intentos de esbozos de la psicología de hacer concreto el tema índigo. Luego, si volvemos otra vez al lado de la psicología, bueno, y al lado sobre todo de las creencias, ¿os acordáis un poco la charla que di del pensamiento el lado negativo, del pensamiento positivo? Identificamos que a veces la nueva era tiene una serie de problemas, y yo creo, y esto rompe un poco con la anterior, vamos a hablar de qué problemas sociales o qué realidades construye la creencia en niños índigos, y que a mí me parecen nocivas. Y el principio, y esto la primera la he visto yo en persona hace años, era más joven e inexperto, le dije a una persona que yo pensaba, y lo dije honestamente y también pienso que fue un error, le dije que yo pensaba que era un chico, le dije que pensaba que era un índigo. Y curiosamente, una de las cosas que yo pensé que eso operaría un cierto cambio espiritual al leer toda la literatura índigo, y pensé que le haría más humano, mi sorpresa fue que le hice un regalo estupendo, un regalo en el que podía justificar cualquiera de los problemas que tuviera. Si se peleaba con alguien, no, hombre, es normal, es que yo soy índigo. No, es que tú tienes tal... No, a ver, es que claro, yo soy índigo, es normal que yo vaya teniendo conflictos, pero es que yo he venido aquí a romper los moldes de la sociedad. Claro, ¿qué es lo que pasa? Si eso se usa como ausencia total de crítica, es un problema. De hecho, otros psicólogos, una de las cosas que hablaban era que el tema de la creencia en índigos construía, y a ver si me permitís la expresión, un cierto racismo espiritual. Porque de alguna manera estamos identificando, es decir, oye, nosotros somos especiales. No, yo soy especial porque soy índigo. Entonces, claro, aquí es muy curioso, porque por un lado, casi toda la literatura nueva era espiritual habla en contra de nuestro ego. De hecho, en el tema del yoga, el ego es el gran enemigo, pero luego a veces te lo riegan que te mueres. Sí, vale, tú el ego es muy malo, pero tú eres una persona espiritual, diferente, y has venido a construir un nuevo mundo. Entonces, son ese tipo de poderes que a veces tiene la espiritualidad, que si se usan bien pueden ser muy fecundas, pero mal usadas lo que tenemos es una manera de justificar cualquier cosa. Luego hay otra cosa que a mí también denuncio yo personalmente del tema de los índigos, y es que fomenta la desmovilización. Es decir, es un poco una cultura salvífica. Nosotros vivimos en un mundo ahora mismo con muchos problemas sociales, con el tema de, yo qué sé, la política, etcétera, 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 y sin embargo esta es una creencia que tiene una lectura tranquilizadora y acomodaticia. Es como decir, mira, no luches, tú tranquilo, van a venir unos niños que nos van a salvar a todos socialmente. ¿Nuestra vida es un asco? Sí. ¿Amazonia apenas queda nada? Tranquilo, todo va a cambiar, porque están naciendo muchos niños que nos van a salvar. Entonces, ¿qué ocurre con ese sentido? Era un poco lo mismo de ¿quién se ha llevado tu queso? Tú no te preocupes, no te desmovilices, no luches, o sea, no tengas lucha social, tranquilo, todo se va a arreglar. Y eso yo lo veo un problema, porque una cosa es que yo pueda tener esa actitud, pero esa actitud lanzada un poco a las masas, es decir,
no os preocupéis que todo se va a arreglar. Para mí, que estoy un poco en la otra perspectiva sociológica del conflicto social, yo lo veo una creencia tremendamente peligrosa, ¿no? Luego tenemos otra, que estas dos, sinceramente, y perdonadme la osadía, estamos en un centro de espiritualidad, vosotros tenéis posiblemente otras visiones, pero yo voy a decir lo que no me cuaja, ¿no? Evidentemente, yo creo que casi cualquier disciplina filosófica nos hace evolucionar, madurar, transformarnos, etcétera. Y evidentemente nosotros tenemos esos caminos de evolución espiritual, los tenemos a modo individual, pero que duda hay también que a modo planetario. Es decir, nosotros, pues yo qué sé, desde el descubrimiento del Nuevo Mundo, la Primera Guerra Mundial, etcétera. La humanidad como conjunto afronta retos. Sin embargo, esto, y luego veremos un poco las cifras, damos cuenta que desde los años 60 es como si el mundo espiritual estuviera interviniendo completamente en la Tierra. En apenas unos 40 años, y ahora veremos las fechas, es como decir, tranquilos, que es que nos van a ayudar mucho desde el otro lado. Yo no niego una cierta ayuda espiritual, y que vengan maestros, y que siempre hay personas que aportan. Pero, y aquí donde está el tema que yo iba a decir antes. Por ejemplo, la Marianne Tate hablaba que la mayoría de los niños índigo, o sea, de los menores de 30 años son índigos. Otras cifras hablaban, no, más o menos un 80% de los niños son índigos. Eso no supone exactamente una ayuda espiritual para que la humanidad mejore. Supone como de pronto una especie de inundación total y absoluta de almas ascendidas. O sea, parece que rompe con el concepto de evolución espiritual que por otro lado nos tenemos que trabajar los humanos. Y si eso ocurre ahora, ¿por qué no ocurrió antes de la Primera o la Segunda Guerra Mundial? O sea, ¿por qué no ocurrió antes de Hiroshima o por qué no ocurrió antes de otros tantos momentos, ¿no? Para mí, digamos que, y doy mi opinión, luego abriremos debate, para mí es disonante. Y luego, en este tema, también evidentemente, presenta una visión irreal del cambio social. Lo espiritual está en lo físico, es correcto, bien. Pero nosotros hemos visto cómo cambian las sociedades, ¿no? Y entonces aquí hay una señora, esta es Doreen Virtue, y esta señora dicen que primero los índigos empezaron abriendo los caminos con el machete, cortando todo lo que no tenía integridad. Pero luego siguen los cristal para construir un mundo en paz, en un mundo seguro y abierto. La pregunta es, ¿cuándo pasó que los índigos arreglaron el mundo? Porque yo no me he enterado. O sea, aquí hay un tema, y lo vamos a ver mucho mejor en la siguiente diapositiva. Esto está sacado de una web también en internet, ¿no? Y hablan un poco lo llaman las 5 generaciones estelares, y hablan de la generación índigo, la plateada, la dorada. Bueno, básicamente aquí tenéis las fechas. La generación índigo serían los nacidos entre el 47 y el 62. Bueno, ya no se traen los índigos a la actualidad, sino que, vamos, ya hace ya muchos años que dejaron de nacer. Y es curioso también que diga que se inicia fundamentalmente el día 24 de junio de 1947. A lo mejor la mayoría de la gente no le dice nada de esa fecha, pero a los amantes de la ufología sí, porque eso fue el primer caso documentado de una aparición de ovni en Monte Rainier de Kenneth Arnold. La curiosidad es ¿por qué justo ese día? El asunto es que luego, si nosotros vemos esto, entre el 62 y 77 los plateados, los cristales, generación dorada, etcétera, ¿no? Entonces, realmente esto no tiene ningún tipo de consistencia. O sea, nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo así de cómo cambia la sociedad, la primera vez que en la historia de la humanidad la esclavitud fue abolida fue en 1804 en Haití, que habían tenido, digamos, un eco de la Revolución Francesa allí. En 1804 y ahora en 2015 sigue habiendo esclavitud infantil y esclavitud en el mundo. Entonces, ¿las sociedades cambian? Sí, pero muy lento. Por ejemplo, las mujeres no pudieron votar hasta 1920 y tanto en Estados Unidos. Y los negros no pudieron votar hasta 1960 en Estados Unidos. Y, sin embargo, cuando vemos estas cosas, prácticamente nos
nos sobran 50 años para hacer un cambio social y espiritual tremendo en el mundo, en el cual ya no tengamos ningún tipo de problema, ¿no? Y bueno, ya hablan de los diamantes, etcétera, etcétera, ¿no? Porque fíjate, es una generación de avatares, serán líderes ocultos, futuros líderes, nacen libres, con facultades plenamente desarrolladas, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente yo todo esto lo veo irreal, ¿no? Entonces me llama mucho la atención cómo este tipo de cosas, al final en todo lo que es esta gran pecera de internet, cogemos unas informaciones y dejamos otras, ¿no? Pero vamos, para mí el modelo no se sostiene. Y luego, bueno, hasta aquí más o menos ha habido muchas cosas que son cosas que encontré en internet, etcétera, etcétera, pero esto es de mi cosecha. O sea, esto me di cuenta yo y fue algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Y es el tema de la manipulación, o lo que se hace con la manipulación de los índigos. Y es curioso porque yo lo he llamado el efecto cachorro, y digamos que todo el mundo ha visto el anuncio de Escote con el perrito tal y cual, que fíjate que luego lo del papel es un tema para ir al bate, pero da igual, te lo vende un perro y dices sí, o sea, es perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente nosotros hacemos una cosa, y es que a los perritos estos, y seguro que en esta sala hay alguien que comparte fotos de perritos en Facebook, seguro. ¿Qué ocurre? Que nos encantan. Y nos encantan por una cosa. Bueno, la publicidad lo sabe. Desde el principio del cachorro, el marketing hace uso de la biología y lo explican, cómo es el tamaño de los ojos, etcétera, etcétera. Y son una serie de factores que a nosotros nos recuerdan a los bebés humanos y que hacen que nosotros sintamos una empatía. Es una protección biológica para que nosotros rescatemos a los bebés, y es una manera que tenemos los humanos de perpetuarnos como especie, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nosotros... que protejamos a nuestros cachorros. ¿Qué es lo que hace de alguna manera el marketing? Es que encierra todo el perro solamente en la cara del cachorro. O sea, encierra todo el perro en la cara del cachorro. Luego, cuando crecen, ya no nos gustan. Y luego aquí podría poner la foto de él nunca lo haría, y los perros esos y tal y cual. Pero no importa, esto es un reclamo, esto vende. Entonces, yo lo que me di cuenta, por una importante omisión que hay en toda la literatura índigo que yo he estudiado, es que la industria a los niños índigos les está haciendo exactamente lo mismo que a los cachorros. Y ahora explicaré cuál es esa omisión. Pero, sin embargo, me dio por hacer un pequeño experimento. Y fue este. Yo cogí y puse en Google niño índigo. Y salieron todos esos niños. Y son impresionantes, son todos preciosos. Unos niños con unos ojazos y tal. Esta página lo que hace es que coge las webs con más visitas, las webs más famosas, y coge las fotos principales. Y entonces, esto digamos que equivale a consultar pues del orden de unas 20, ¿no? Puede haber unas 20 fotografías, unas 20 webs con más visitas, y en todas pone niño índigo, y sale este niño. ¿Qué pasará si ponemos adulto índigo? No hay fotos. ¿Vosotros creéis que esto significa algo? No hay adultos índigos. Digamos, de alguna manera están, igual que la publicidad no nos da perros ya crecidos o menos, no nos da adultos índigos tampoco. Aquí hay una cosa que es muy importante y que habría que volver un poco al principio de lo anterior. Y es una crítica que, a ver si me la entendéis, porque a mí me parece muy seria, ¿no? Porque yo creo que tiene una entidad. Y es que si vamos al principio de todo, esto no se puede pasar rápido, ¿no? Yo al principio dije que los índigos se definían como que van a transformar la sociedad a través del cuestionamiento y la transformación de las instituciones rígidas que rodean. Es decir, un niño índigo, de alguna manera, es un activista político. Es alguien que viene a cambiar el mundo, es alguien que viene a crear problemas. O sea, la visión de los niños estos índigos, que tienen los ojos tan bonitos, que son tan adorables, etcétera, etcétera, pero serán adorables hasta el día que se levanten y digan, oye, mira, a mí me parece que vuestra sociedad es una mierda. De hecho, una de las cosas que más llama la atención es que se hable tanto de los problemas que los niños índigos tienen en la escuela. Perfecto. El problema es que toda la literatura índigo se corta en la escuela. Hasta que tienen 5 o 6 años. Luego no hay más. Vale, el niño índigo tiene problemas en la escuela. Pero ¿y cuando vaya al instituto?
y cuando vaya al ejército y cuando entra en las instituciones, ¿qué va a pasar con esos índigos? No, con esos índigos, no hay índigos. O sea, la literatura coge todo lo que sería, por definición, el poder transformador de enfrentamiento a la rigidez de las instituciones y se los come. Punto. Esto es como si yo os cuento la historia de ciertos revolucionarios, de Lenin o del Che Guevara, y yo cuando te digo de Lenin, digo, no, Lenin era un chaval que cuando comía pulpo, joder, pues te contaba que si las estrellas era súper imaginativo y tal. Dice, sí, bueno, pero ¿y cómo llegó a quitar a los zares de Rusia? No, Lenin de pequeño era majísimo. Entonces, no hay literatura. Y eso es una omisión diferente. Esto lo que quiero decir es que el tema índigo, que realmente sería un tema de conflicto social por cómo está definido, en el fondo se le ha privado de lo más esencial, que es el conflicto con la sociedad. Y entonces, ¿qué tenemos? Fotos, manos, espíritus, pero no hay índigos. Un índigo se parecería más a esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay una campaña de marketing tremenda en el sentido que hemos convertido a unos niños espirituales de cambio social en bebés de ojos bonitos. Pero no hay más, ¿no? Entonces, a mí esta omisión sí me parece muy importante. Y luego, como cambio social, una de las cosas, y esta fue la idea inicial en la que yo quise presentar, es decir, desde el modelo tradicional de cambio social de la sociología, ¿podemos saber si existen los índigos porque efectivamente se está generando un cambio social? Y realmente era una pregunta que, formulada así, requería unos estudios sociológicos tan inmensos que yo no los puedo hacer, ni tengo dinero, ni tengo ni siquiera la forma. Sin embargo, de otra manera, sí me doy cuenta, o sí veo, que hay una cierta energía índigo. Y al decir energía, vamos a llamarla filosofía índigo, actitudes índigo, incluso, bueno, una manera de ser índigo, que además está, en cierto modo, bastante latente. Pero que, por un lado, pues, yo no sé si es porque están naciendo niños con una, bueno, niños y ya adultos, con una mayor visión espiritual, o también es, lógicamente, fruto de una evolución de la sociedad, ¿no? De un maduramiento, etcétera. Pero mira, a mí, este hombre, ¿sabéis quién es? ¿Sabéis un león en Kenia que era uno de los últimos ejemplares y le mató un... Bueno, pues este hombre sufrió la ira índigo y a mí es una de las cosas más bonitas que he visto. A este señor que le arruinaron la vida los activistas, los amantes de los animales de todo el planeta, le pusieron asesino de leones en su puerta y le llenaron toda la puerta, porque él tenía una clínica dental, toda la puerta con ositos de peluche. De hecho, a ver, si veis aquí, pone Rotting Hell, es decir, arde en el infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Recibió tantas cartas. Sabéis, por ejemplo, también cuando vas a un restaurante o una clínica que tú puedes poner tus opiniones. Le llamaron asesino tantas veces, desde todas las partes del mundo, aparte de las pintadas, las manifestaciones en la puerta de su clínica, que tuvo que cerrar. O sea, estas niñas que están ahí manifestándose por el asesinato, o sea, este hombre realmente, esto es una cosa que no tiene muchos precedentes, o sea, de cómo todo el mundo a nivel planetario unido por internet se hace y se venga de un asesino, de un león, que era por otro lado un elemento maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, luego el 15M para mí fue otro elemento que tendría esta energía índigo, ¿no? De ruptura. Aquí tenemos una de las asambleas en la Plaza de Sol. Bueno, aquí es esto, o sea, realmente en este sentido, esto para mí sí sería una visión más índigo. Y sí hay una energía índigo que está cambiando. Luego con muchos matices, porque esto no es un blanco-negro. Luego, después de esto, vinieron los recortes, vinieron otras muchas cosas. Entonces, la historia no es lineal, pero sí hay una contrafuerza que sí es de ruptura y que sí es transformadora. Y que para mí, en mi opinión, que soy quien está aquí, luego hablemos debate, sí tiene un poco esa esencia que se podría definir como índigo, pero no tiene los ojos azules, sino que es muy diferente, ¿no? Esto son las manifestaciones de 2002 en toda Europa y Estados Unidos. Estas fueron las manifestaciones antes de que Estados Unidos bombardeara Irak. Esta fue la famosa manifestación de no a la guerra. ¿Qué pasa? Que esta ha sido la manifestación más multitudinaria en toda la historia de la humanidad contra la guerra.
en toda la historia. Es decir, no ha habido ni Vietnam ni nada, no ha habido algo antes que movilizara a tanta gente para decir que no. Vale, no sirvió de nada. Vale, bombardearon Irak, pero estuvo. Y también ese es lo que uno de los constructores a los americanos, ¿no? Uno de los constructores del Imperio americano, Brzezinski, llamaba el gran despertar político global. Y eso, incluso en la literatura de las élites, hablan ya de que hay una ciudadanía más despierta que nunca a nivel planetario. Evidentemente se lo debemos mucho a Internet, ¿no? Que también nos engaña por otro lado. Pero todas estas cosas están pasando. Luego también a esta mujer ha tenido que pedir perdón por activa y por pasiva por poner zancadillas a los refugiados, la Petra Laszlo. Es verdad que luego nos pueden manipular con muchas imágenes, pero es verdad que hay un movimiento muy contestatario ya a nivel global de que cuando vemos algo que nos parece injusto, la gente se queja y se queja cada vez más, ¿no? Luego tenemos otras cosas, por ejemplo aquí en España seguimos votando a los que nos roban. Nada es perfecto, pero todo esto está aquí, ¿no? Entonces yo, y ya terminando la charla y para no dar más la brasa, hay una cosa que yo he visto en muchos sitios, sobre todo en casi todos los libros, que es decir, tengo un niño índigo y de cristal, ¿cómo educarle? Y es muy curioso porque parece como que desde luego también en ese movimiento propagandístico hay mucho decir, vamos a ayudar a los niños índigos. Luego también las cosas son de risa, ¿no? Aquí compo algunos consejos, dice, no pierda la paciencia con su niño. Ah, y si no es índigo, sí. Por ejemplo, evite las órdenes, mantenga la palabra, no use el lenguaje ofensivo, no insulte, no le falte respeto. Bueno, claro, visto así, yo también quiero ser índigo, porque si no lo eres, flipas. Bueno, hay una serie de cosas así, ¿no? Pero bueno, básicamente muchos de los consejos también que hay en la literatura índigo, que también es explicar las cosas, que tu hijo, aun cuando le pongas un no, aun cuando le pongas un límite, que no le insultes, que no le faltes al respeto, etcétera, que bueno, pues está muy bien, pero que también son cosas que para los índigos, para no los índigos. Pero hay una cosa que yo veo, ¿no? Y es que si por un lado es verdad que están naciendo una serie de niños, ya sean fruto de hijos de su tiempo, hijos de su cultura, o simplemente espirituales y tal, vamos a ponerles las cosas fáciles. Es decir, si vienen a cambiar las cosas, vamos a alejarlos de la televisión, vamos a tratar de evitar que, porque a los niños índigos, igual que a nosotros, los echan al mundo y el sistema los devora la publicidad, los devora la comunicación política, los devora la demagogia, la propaganda, etcétera, ¿no? Aquí está el caso de eso de no les creemos más a decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas y de hecho es que ahora vivimos curiosamente esta generación índigo, y esto podría ser una contradicción, pero esta generación índigo es la generación de niños en toda la historia de la humanidad que más está siendo educado por la televisión, especialmente en Occidente, donde cada vez los trabajos de los padres dedicamos menos trabajo a los niños, los educa la televisión, y la televisión es el coco. O sea, si por un lado tenemos en los niños espirituales que van a venir, la publicidad y los valores que vende el capitalismo es todo lo opuesto, es la cosa más absolutamente destructora, desde luego a nivel espiritual, que existe, ¿no? Entonces, bueno, luego también la escuela, ¿no? Pensar que los niños tienen que ser como nosotros, y tal. Y entonces yo con lo que quiero terminar era, como hemos visto en internet que hay pocas fotos de niños índigos, pues yo he seleccionado unas pocas a mi buen criterio, ahora las vemos, pero que a lo mejor sí que hay muchos niños índigos. Entonces aquí hay una cosa importante, ¿no? Bueno, y luego también hay, sí, ves cosas que esto me llama mucha atención. 8 niños emprendedores que están cambiando el mundo. ¿Son índigos? Aquí hay una manipulación como la copa de un pino por lo de emprendedores. Eso es un término empresarial. Yo me leí los casos de estos niños y básicamente lo que hacen es ayudar a los demás. Pero llamándolo emprendedores parece que crean su propia empresa. En un momento en el que no hay manera de crear trabajo, esto yo lo veo sesgado. Pero hay niños, ¿no? Luego este chaval también, hay muchas de estas historias así. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo creo que de alguna manera,
Y si volvemos un poco a la lógica de una lucha espiritual, si bien hay gente que quiere cambiar el mundo, luego también yo creo que el sistema se defiende. Por muy buenas intenciones que tengas, en el momento que tú quieras cambiar las cosas, el sistema va a reaccionar contra ti. Te va a neutralizar o va a intentar neutralizarte de alguna de las maneras. En el 15M era porque eran unos guarros y estaban en el centro de sol. O también decían que es que, sí, yo veo bien que luchan contra la corrupción, pero así no. Si das mucho dinero, no, es que las ONGs no. Si eres un agresivo, joder, es que es un terrorista. Si eres un subversivo, entonces, ¿cómo podrían ser? Lo que quiero decir es que por un lado tenemos, como hemos visto, una predisposición muy buena a decir nuestro mundo va mal, alguien lo tiene que cambiar, pero luego de alguna manera estamos programados, y en eso la prensa y la televisión nos envenena rápidamente para cuando alguien lo quiere cambiar, nos cerramos. Y una de las cosas que tenemos casi grabada en la piel es la criminalización de la protesta. Y yo creo que los niños índigo, si existieran, yo no sé a día de hoy lo que pensaréis, yo creo que serían así. Serían gente como esta, que de alguna manera hace un show, pasan ahí en medio, convencidos, igual pasando vergüenza, pero organizando un show para que todo el mundo sepa, en este caso, que Chevron contamina. Serían esta gente, que todos se tumbaron en el suelo con cruces para denunciar que el gobierno, creo que era, no sé si era Brasil o Ecuador, había fusilado a unos activistas para liberar Amazonia. Serían gente pues que hacen shows como estos para protestar. La Femen aquí, fíjate, dice stop homofobia y atacan a un sacerdote. Bueno, le echan agua, tampoco es que le hagan nada, ¿no? Pero bueno, el momento es grande. ¿Serían estos los índigos que hay? Pues yo no lo sé. La gente que lucha contra el maltrato animal y la industria procesadora de carne. La gente que lucha en contra de que a la gente... cuando matan para arrancarles las pieles a los animales. La gente que lucha en contra de la tortura en Guantánamo y en otros puntos del planeta, ¿no? Toda esta gente pues son comprometidas. ¿Son índigos? Yo no lo sé. Yo pregunto, también cuando pasamos, que por un lado igual nos hemos pasado una mañana entera leyendo un libro estupendo de índigos y pasamos y a lo mejor aquí en la Puerta del Sol organizamos esto y miras así y no miramos de soslayo, no pasamos de largo, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros por los índigos? Pues por lo menos apoyarles, y si no les ayudamos a cambiar el mundo, por lo menos no molestemos, ¿no? Aquí hay otra diapositiva, ¿no? Que es un poco, pues toda esta gente está desnuda y como veis arriba pone tauromaquia abolición para los derechos de los seres humanos. ¿Son estos índigos? Yo no lo sé. En un último término, a mí se me ocurre una cosa. Yo no sé si el término índigo está vacío de contenido o no, si la psicología lo encuentra o no, pero también hay una cosa de la que podríamos partir, y que si una persona índigo es una persona que nace con la misión de construir un mundo mejor y tener un planeta, una sociedad que cada vez vaya siendo mejor, desde esa perspectiva, entonces a lo mejor todos podemos ser índigos, incluso ustedes. Con lo cual, en ese sentido, pues vayan al mundo, cambien, actúen, luchen, hagan su parte. Cambien el mundo, porque en el fondo nadie va a venir a hacerlo si no lo hacen ustedes. Y muchas gracias. Bueno, quejas, preguntas, amenazas. Sí. Sí, tú señalabas ahí como, bueno, sabemos que lo de índigo básicamente es una denominación, una forma de definir algo que no podemos probarlo. Pero tú decías, por ejemplo, que gente como Edward Snowden o Eminem o Assange, Rafael Correa, inclusive llegaste. Sí, bueno, esos eran los de ella. Del otro lado. Entonces, pero cuando uno mira la historia universal, los últimos 80, 100 años, nos damos cuenta que cuando hay situaciones extremas, y esta es una situación extremísima, la que vivimos ahora, en este momento, todos los modelos económicos, social, políticos,
surgen gente como, ¿conoces a Bernie Sanders? El candidato, bueno, no es candidato, es pretendiente a la candidatura de Estados Unidos. Lo has leído, lo que dice, ese sería el super índigo y tiene 73 años. Sí, bueno. Mújica. Ah, sí, el de Uruguay, sí. De Uruguay. O Jeremy Corbyn. Bueno, y la pregunta es, quiero decir, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? No es una pregunta, es un pensamiento en voz alta, porque lo que quiero decir... Que no tenga que ver con la edad. No, que esas personas, esos avatares o lo que queremos llamarlo, han existido a través de la historia siempre. Y sí, siempre es probable. Van a existir. Entonces, por supuesto que sí. Yo he conocido a la hija de un amigo con 4 años, decía, no quiero comer carne, no quiero comer un cadáver de un animal que han asesinado. ¿Cómo podría saberlo a los 4 años? Tenían que dar otra cosa. Sí, no, yo lo he dicho que hay niños sorprendentes. Por ejemplo. Entonces, nunca vamos a saber. Además, dices tú, por ejemplo, los índigos, básicamente la definición es porque tienen el aura de color índigo, es el color azul. Pregunto, ¿hay una estadística sobre, por lo menos a través de la cámara Kirlian, esos niños índigos tengan una mayoría de esa... Estadística, mucho me temo, ¿no? Si no la ha hecho la ciencia, desde luego no creo que la INCAP esta se haya dedicado a hacer... Pero eso se puede hacer fácilmente. Y, mira, claro, mira, ya tienes un... o no, la cámara Kirlian. Ya, bueno, no lo sé. Yo desde luego no existe y si hubiera existido algo así yo me entero, lo hubiera incluido en la conferencia. Ninguna pregunta. Dime. Yo no soy psicólogo, pero no, el dogma índigo, igual que en otras manifestaciones, no es una manera de delegar una necesidad de cambio en un salvador que viene, porque hoy son niños índigos, el domingo tenemos extraterrestres. Una necesidad de delegar o una manera de imponer también. Igual funcionan los dos. Es uno de los puntos que he dicho, ¿no? Que a mí me parecía una creencia desmovilizadora. Es decir, tú no te preocupes, no luches porque van a venir a rescatarnos. Y yo desde luego lo veo mal, sí. Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente. Claro, la pregunta es que no sé exactamente qué estudios es, más una idea social que una cosa... Una forma de anhelo. A ver, yo creo que es algo más complejo, ¿no? Entre lo que he dicho de los niños bonitos, entre lo que he dicho que solo se para en la infancia, entre lo que he dicho que castra un poco el desarrollo de lo que sería un transformador de la sociedad, y entre esa sensación salvífica de no te preocupes, nos van a salvar, a mí me parece una creencia que es anestesiante. Que en el fondo es lo que he denunciado aquí. Yo no sé en general si, porque veo caras muy serias, yo no sé si en general ha convencido, no ha convencido la tesis, bueno, no sé, era mi interpretación. Si alguien la verdad está totalmente en contra de eso, no sé, a mí me gustaría que lo dijerais, porque sí. Vamos a ver, a un niño índigo se le conoce por el aura azul. Sí. Como hemos comentado. Muchas de esas personas... Por definición, ¿quién lo enunció? Por definición, tal cual está expresado tanto en la conferencia como en libros. Sí. Y yo te pregunto, muchas de esas personas con las cuales tú has hablado en esta generación, y de otros muchos que no has representado... Sí, muchos, sí. ¿Por qué tienen que tener el áurea azul? Porque esas personas que vienen para cumplir una misión... Vale, que sea. Hay dos aspectos. Yo te pregunto, sí. que sea, ¿tienen que tener el áurea solamente azul? ¿O pueden ser personas que incluso el áurea no se la vea? No tengo ni idea. Es que no tengo ni idea, porque realmente te cuento. Yo te lo pregunto, perdona, porque el color, hablando de las personas que vienen espirituales a cambiar un poco el planeta Tierra. Hablando, como tú bien has dicho, de políticos que están intentando ya hacer unos cambios. Hablando, etcétera, de mejorar el planeta. Yo me pregunto, ¿solamente esos niños que tengan el áurea azul? Porque yo a lo mejor resulta que conozco a una señora
o a un señor que la tiene verde y a es... un niño que tiene el aura naranja. Y es súper activista. Y Mira, es superhumano, súper buena persona y a lo mejor con unas actitudes a ver, ahí hay dos... para su edad no son normales. Yo te pregunto, es una pregunta. No lo sé. ¿Puede ser? Respuesta, veo dos aspectos en eso. Uno, hemos sacado todo el tema de los índigos un poco por definición de la creadora. Que no sé, o sea, habría que preguntarle a ella, oye, ¿y los verdes qué son? ¿Son también luchan? No lo sé, digamos, en ese sentido habría que preguntarle un poco a ella. Yo he sacado todo por esa energía de ruptura, de cambio, de tal y cual. Parece que es que hace 50 años no se luchaba, o sea, antes del azul, yo no lo sé. Luego, por otro lado, cuando yo he hablado de Snowden, etcétera, etcétera, o sea, no digo que esa gente tenga el aura azul, ninguno de eso. Eso yo dije que era una interpretación propia de gente que yo conozco un poco su trayectoria y que me parece que encarna esa energía, esa filosofía, ese punto transgresor de cambio de la sociedad. Pero yo no estoy diciendo que Edward Snowden tiene el aura azul, ¿sabes? O sea, Ya, vale. pero bueno, sí, es que es farragoso. Yo quería más que nada informarme por si algún día conozco a alguien que tiene aura verde y se dedica a hacer el bien, pues a lo mejor resulta que también es un niño. Sí, pero date tú cuenta que también ahí hay un punto cuando decía que era una creencia que construía un cierto racismo espiritual. Esa formulación que tú haces es como muy propia, ¿no? Decir, realmente, vale, si eres índigo, guay, pero ¿y si tu aura es verde? Entonces tú ya no luchas, tú no aportas nada, tú ¿qué estás? No lo sé, en ese sentido parece como que construye una élite sobre la que luego construyen cosas. Luego vienen los cristales, luego vienen los diamantes, y es que es una convergencia así que yo creo que realmente, yo no sé lo que hay, pero lógicamente si nosotros hemos nacido y nos hemos desencarnado, tendremos todos una misión. Pues en vez de delegar que vengan unos niños a salvarnos, vamos a luchar nosotros, independientemente del color de tu aura, ¿no? Yo es que desde luego, es que el problema de estas cosas así es que te acabas metiendo en unos vericuetos que acaba pareciéndose un poco a la teología, a unas disquisiciones intelectuales, pero que luego muchas veces llegan a una serie de contradicciones como diciendo, ¿y qué? Si no eres índigo, ¿qué haces? Nos lo deberían de explicar realmente, ¿no? Escuchándote la conferencia se me ha venido a la cabeza de repente la película Cadena de Favores. Sí. ¿Crees que, digamos, el protagonista de la película sería el ideal, entre comillas, de un niño, lo que se considera un niño índigo? Por cómo actúa y por todo lo que mueve y cómo reacciona a la sociedad. Nunca me lo había planteado, la verdad. Pero desde luego hay una cosa, ¿no? Que él lo que sí hace es que a una por lo menos la gratitud, trabaja mucho la gratitud, trabaja la ayuda en cadena y construye de alguna manera que tú dices, o sea, no seas egoísta porque tú puedes necesitar un favor y si además si lo puedes transmitir mejor. No sé si sería índigo porque nos pasa como eso, que parece que eso es un sello de calidad del tema índigo, ¿sabes? Pero desde luego es un ejemplo precioso, a mí sí me gusta. Bueno, llegamos tarde ya. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy elaborada la conferencia de Miguel Ángel Ruiz, que además es ingeniero de telecomunicaciones, que lo dijimos al principio. Y lo que sí queremos nosotros aportar, primero que nos ha parecido la opinión del pediatra español la más acertada en cuanto a definición, porque está en sintonía con aquello que los espíritus hace ya mucho tiempo nos transmitieron. Los espíritus nos comentaron que ya desde los años 80, aproximadamente 70-80, debido a que el planeta Tierra estaba en un periodo de renovación, es decir, estamos en un mundo de expiaciones y de pruebas, y que pasaremos a un mundo de regeneración, en el cual nosotros, los que estamos encarnados, más los que se vayan encarnando, vamos a ser los autores, los protagonistas de ese cambio. Y para ello empezarían a reencarnar espíritus superiores con mucho conocimiento, con mucha preparación, con mucho saber,
que serían los que impulsarían precisamente ese estado evolutivo. Es verdad que observamos a las criaturas cercanas, esa forma de comportamiento que tienen, esa manera de analizar las cosas, de preguntar a los padres, de comprender aquello que les dicen, de ese carácter tan rígido, tan severo, a pesar de tener una edad tan corta, y eso los define, pues no sé si llamarlos como se ha querido llamar esta tarde a estos seres, pero sí lo que tenemos que comprender es que verdaderamente lo que los espíritus superiores nos marcaron hace ya muchos años es que ellos se están encarnando y que ellos están entre todos nosotros. Es lo que nosotros queríamos comentar desde el punto de vista de la doctrina de los espíritus. Por otro lado, aparte de darle las gracias a Miguel Ángel porque ha hecho un estudio por mí a fondo, ha sido un desafío lo que te procrearon allí entonces. Nosotros tenemos que hablar de la próxima conferencia de nuestro amigo Juan Ignacio Cuesta, titulada Los misterios de la España subterránea. Estará aquí el próximo viernes y yo espero pues que pasemos una tarde tan enriquecedora como la que hemos pasado hoy. Muchísimas gracias en nombre de todos, Miguel Ángel. Gracias a vosotros.